Dos, uno. Muy buenas tardes. Se habla muchas cosas de la adolescencia, pero lo cierto es que la adolescencia es una de las etapas más bellas de la vida, pero también una de las más incomprendidas. Si los padres supiéramos las maravillas de esta edad y lo que significan todos esos cambios que nuestros hijos viven y que van a vivir durante todo ese proceso, seríamos unos propulsores de ellos hacia la vida, hacia el resto de sus vidas. De manera que la invitación de hoy es a entender lo que es la adolescencia, es la parte psicológica, cómo ayudarlos, cómo acercarnos a ellos, cómo sacar lo mejor de ellos y cómo permitir también que ellos saquen lo mejor de nosotros. Para eso tenemos una invitada muy especial, la doctora María Cecilia Machicado, psicóloga. Ella me dice siempre, yo no soy doctora, ¿quién me doctora el psicólogo? Pero es María Cecilia Machicado, psicóloga, ella es terapeuta, y yo quiero que ella misma nos cuente todo el resto de especialidades que tengo. María Cecilia, muy buenas tardes y bienvenida al programa. Buenas tardes, Charito, y buenas noches para nosotros aquí, y bueno, buenas tardes para todos ustedes que nos están escuchando. Estás en este momento tú estás en España, pero acuérdame qué parte de España, ¿en Madrid? Yo vivo en Madrid, son las 10:15 de la noche en este momento. 10:15 de no es tan tarde, 10:15 de la No, noche. Ah, ok. ahora son 6 horas de diferencia, Ahora sí. son 6 horas de diferencia. Hay momentos en que son casi 8, ¿no? O no, o nunca, Siete, sí, sí, son sí. 7 a veces. Ahorita nos tocó más temprano. Pues fíjate que, María Cecilia, que de verdad es un placer tenerte en el programa. Eres experta no solamente en la terapia que tiene especializada en niños y en adolescentes, sino también en todo lo que tiene que ver con el neurodesarrollo. Además, tienes la experiencia de 3 hijos de ellos, y tú siempre Sí, dices que lo que más te ha enriquecido de tu profesión es la mezcla del conocimiento y la experiencia y la práctica con tus así hijos, es, porque sí. tienes uno o dos que ya están, un adolescente y otro que es casi adolescente o preadolescente. No, Tú me también, corregirás tengo también. 2 adolescentes y un preadolescente. O sea que eres requete experta, mejor dicho, requete Bueno, experta. Pues, no, lo que sí te da la propia experiencia de vida, sí, cuando además has estudiado y sigues profundizando cada vez más en el sí, conocimiento, la propia experiencia de vida lo enriquece mucho, porque totalmente. adaptas el contenido a lo que es la realidad y puedes empatizar muchísimo más, tanto con los niños como con los padres de niños y de adolescentes. Porque además aprendes de ellos y lo llevas a tu práctica profesional, pero en tu práctica profesional lo llevas también a tu hogar. La Sí, pregunta sí, es, sabemos que son dos áreas fundamentales, que son el desarrollo fisiológico del niño o biológico, pero también el desarrollo psicológico, que es fundamental, que es el que nosotros nos vamos a enfocar hoy. Pero me gustaría primero que rápidamente, porque no es de eso lo que vamos a hablar, sino de la parte psicológica de los adolescentes, pero me gustaría que explicaras rápidamente cómo afecta la parte psicológica lo que viene por añadidura en la parte psicológica. perdona, ¿cómo Fisiológico, aparte? el cambio fisiológico que tienen los jóvenes, los adolescentes, cómo afecta también su desarrollo psicológico. Entonces, Claro, claro. empecemos por eso. Y primero, ¿cuánto la adolescencia va de qué edad a qué edad? Bueno, la adolescencia, digamos, los cambios neurológicos de los que estás hablando, Sí, toda esta poda neural que se produce en la adolescencia, que es como una época en la que conexiones neuronales, vías neuronales que estaban siendo utilizadas, como que hacen como una limpia, el cerebro hace como una limpia y aquellas que no son suficientemente adaptativas o que ya no son tan utilizadas, las elimina las para elimina. crear otras conexiones o para fortalecer aquellas conexiones que realmente más se utilizan o que más se necesita. Por eso es una época de tantísimos cambios, porque a Claro. nivel fisiológico, claro, también es todo el cuerpo, pero sobre todo a nivel neurológico hay un montón de cambios ocurriendo en ese momento, terminando de mielinizar y de madurar el sistema nervioso, que nosotros entendemos el sistema nervioso como el cerebro, pero Sí, realmente el sistema es, nervioso viene desde la médula, es pero es todo. todo, es un todo. Mm. Y dependen muchas funciones de él. Y es interesante entender esto porque muchas de las cosas que nosotros pedimos a nuestros adolescentes, cuando nos damos cuenta que todavía está madurando toda esta área de la corteza prefrontal y que hay una función adaptativa de muchas de las cosas que nosotros nos quejamos, ¿no? De cómo asumen los riesgos, de cómo no piensan algunas decisiones. Eso tiene una función adaptativa por un lado y por otro lado entra dentro de su neurodesarrollo.
Esa etapa, Tradicionalmente se considera. esa etapa más o menos, creo que de pronto si tienes un celular prendido, porque tengo un poco de feedback, ¿tu celular está sin volumen? Ok, No, no está no sin tiene volumen. volumen. No. Ok, si la edad, digamos que está comprendido, ¿cuáles Sí, son las eso es lo edades? que te iba a decir. Ah, ok, Normalmente la sí, adolescencia la entendemos, la estudiamos desde la psicología más o menos hasta los 19 años, ¿no? ok, Empieza la preadolescencia, se ha adelantado además hacia los 9 10 años y la adolescencia sobre los 13 hasta los 19. Pero realmente este proceso neurológico no termina a los 19 años. Se decía que a los 21 y se ha seguido investigando que cerca de los 25 30. No quiere decir que todo ese tiempo seamos adolescentes, pero sí es importante saber que todavía es un cerebro que está en en desarrollo, en evolución, todavía es un evolución. cerebro que está en desarrollo, que se está Sí. creando nuevas conexiones, que es muy plástico todavía, no es la misma plasticidad de un niño hasta los 6 años, que sabemos que es el momento de mayor plasticidad, o sea, de mayor cambio, pero sí está todavía en evolución y es un momento muy importante que se favorece mucho ese aprendizaje. En tu experiencia, ¿los padres realmente están preparados para la adolescencia de los hijos o se preparan, conocen lo que es normal, lo que no es normal o definitivamente no? A los pobres muchachos les toca aguantarse la ignorancia de nosotros los padres y son los que llevan del bulto y sin embargo los padres decimos no y les tenemos pavor a que no están en la edad de la adolescencia y la gente se ríe y resulta que es una etapa divina que nos estamos perdiendo. Yo quiero que tú hables de todo eso porque después, durante todo el proceso del programa, después de que hablemos de lo normal de la adolescencia, vamos a hablar también sobre la adolescencia en estos tiempos, que es el tema que es también muy importante, cómo incluso no sabemos con los años qué va a pasar con estos adolescentes de ahora, con todas estas experiencias que están teniendo. Pero entonces, en ese orden de ideas, Ujú. continuemos en lo que es lo de los padres. ¿Saben, no saben realmente o no lo saben lo que realmente significa la A adolescencia en ver, los hijos? Charito, realmente nadie nos prepara totalmente para ser padres en Ajá. ninguna de las etapas, Ningún- pero hay una frase que ya no me acuerdo si es, no me acuerdo en este momento del autor, pero que a mí me encanta, que es la crianza de los hijos no empieza 20 años atrás antes de tenerlos, con nuestra propia crianza. ¿Mm? Ah, ok, Y es sí, cierto, sí, es porque toda supremamente nuestra cierto. historia de vida nos ha constituido como personas y también nos constituye, pues nos favorece o nos fortalece en nuestra función de padres. Sí. Prepararse, bueno, claro que sí, claro que podemos leer, podemos escuchar, podemos asesorarnos, pedir consejos y creo que hoy en día, en general a los padres les interesa mucho saber. Además, hay Sí. mucha difusión hoy en día de los temas de la psicología, entonces podemos consultar por mucha información. Y esto es válido, es importante, nos ayuda a comprender mejor, pero indudablemente la vivencia también, es decir, por mucho que sepamos y por mucho que leamos, cuando vamos enfrentándonos a la vivencia van apareciendo retos nuevos y es bastante interesante. También tiene que ver cómo nosotros podemos recordar nuestro propio proceso de adolescencia, ¿no? Esto también Sí. nos ha preparado para vivir este momento. Será que los adolescentes o sea, los adolescentes antiguamente eran como más manejables que los de ahora, ahora son más rebeldes? ¿Cómo ha cambiado la adolescencia a través de los años y a través de la historia? Si pudiéramos hacer como un Uh-huh. recorrido. Bueno, si nos vamos como muy atrás, la adolescencia Sí, casi ni existía. La sí, adolescencia no se consideraba como tal hasta hace relativamente poco. Pero sí que es cierto que esta transición a la vida adulta siempre ha existido, es decir, sí, neurológicamente obviamente siempre ha existido, ¿no? sí, Y también la esperanza de vida, en la medida en que es más larga, pues todas estas tomas de decisiones, el constituir una familia, el salir al mercado laboral, todo eso también mm, se ha ido retrasando. sí, Yo creo que todas las etapas históricas pues tienen sus propios retos, sus propios desafíos y con base en esto cambiamos todos los seres humanos, no solamente ujú, los adolescentes, la infancia. Hoy en día nos asombran mucho los niños con sus ocurrencias, que antes también, pero vamos adaptándonos a las diferentes etapas. Los padres también nos hemos cambiado mucho, los estilos de crianza han cambiado, las exigencias del mundo han cambiado. Entonces, creo que sí,
pero no por pensar que solemos pensar así los padres. Yo hasta hace relativamente poco pensaba, no tenía como esas frases de es que antes era más fácil o antes era menos Sí, no, peligroso. no, no, sí. Ahora lo entiendo perfectamente como mamá. Claro, Tienes un poco claro. esa sensación, ¿no? De que quizás el mundo ahora es más peligroso o el mundo ahora ha cambiado tanto que te da miedo, pero simplemente ese miedo creo que siempre ha existido, ¿no? Ye- A soltar, a confiar en todo el proceso que hemos estado haciendo nosotros y saber que los hijos se van a enfrentar pues al mundo con todas las herramientas que les hemos dado. Pues con todo esto que nos cuentas, María Cecilia, lo que uno ve es que la adolescencia de alguna manera ha sido desconocida e incomprendida a través de la historia desde que se definió la adolescencia como una etapa de la vida, que de hecho Ujú. la misma psicología es nueva. Tú lo sabes que la ciencia de la psicología es nueva, es relativamente nueva. Entonces, con mayor razón, pues los estudios sobre la adolescencia. Pero ya después de hacer todo este recorrido y ver que es normal, que definitivamente forma parte de nuestro desarrollo y que si le tuviéramos menos miedo y aprendiéramos un poco más y nos asesoráramos un poco más por todos los medios online que hay y por todos los terapeutas y psicólogos que pueden ayudar en esos procesos a los procesos serían divinos y serían mucho más enriquecedores. Ya después de esto, entonces vamos a meternos a hablar un poco sobre qué es normal y qué no es normal en un adolescente. Hablemos un poco sobre los cambios psicológicos que son normales y comportamientos normales y otros donde sí, hablemos primero sobre lo que no es normal y luego hablamos sobre lo que sí, o como tú prefieres, no sé. Ujú. A ver, Charito, dentro de un proceso de Sí, transformación hay muchas cosas que caben. sí, Es un cerebro que se está transformando, como te decía antes, que está como reconstruyéndose, ¿no? Y esa base sí, que el niño sentía más o menos sólida, que la familia, que los padres sentían más o menos sólida, empieza como a tambalearse y dentro de eso pues hay muchos procesos que no sé si llamarlos normales, pero que son pues que constituyen parte de la etapa, por un lado, y por otro lado, que para eso estamos los padres y los profesionales, para acompañar, para asesorar y para sacar de ahí lo mejor posible. sí, Entonces, dentro de esto, como decía, como todavía está en maduración la corteza prefrontal, hay como ganas de comerse el mundo, hay una poca sí, valoración del riesgo, ¿no? El sí. riesgo como que todavía no lo han integrado y ¿Qué es el esto nos peligro? puede ¿Qué es parecer, el nos puede peligro? asustar como padres, Claro, nos puede claro, asustar como padres, porque sí hay muchas conductas de riesgo, muchas cosas claro, que pueden claro. pasar, pero por otro lado, es una maravilla, porque gracias a eso exploran, descubren, desarrollan su creatividad. Muchos de los grandes inventos de la humanidad y de las grandes cosas la ha hecho gente en esta etapa de su vida, porque es una etapa de máxima creatividad y donde no estás tan limitado para explorar, ¿no? Por Ujú. un lado tienes menos responsabilidades, pero también tienes menos conciencia del riesgo y del peligro. Sí, Por otro lado, es una etapa en la que tomar decisiones es un poco difícil por estas mismas razones y el adolescente todavía actúa, le cuesta de esperar la... Estoy un poco cansada, perdón, son las 10 de la es que allá noche. son las 10 de la noche y todo el día has estado Sí, pero atendiendo no, pacientes. le cuesta un poco como esperar a la recompensa, lo que se Ok, llama la gratificación inmediata es lo que el adolescente busca. ok, Entonces, esta es una competencia muy importante, descrita por toda la teoría de la psicología, de la inteligencia emocional. Es muy sí, importante esperar a tener una gratificación. Cuando yo sé que mi trabajo va un día tras otro día, tras otro día, y que voy abonando para tener una recompensa mayor, estoy empleando muchas competencias mías y me dedico con esfuerzo y con tenacidad. sí, El adolescente en general todavía actúa por un principio como de placer inmediato. ok, Entonces cuesta entender que lo que estudio hoy más mañana y luego otro poquito y luego otro poquito es lo que me da resultado, porque ok, en este momento quiero salir, quiero hacer cosas, quiero
y me Quiero cuesta dormir mucho hasta entender. tarde, comer de todo, hablar con mis amigos, reunirme con ellos, no me importa sino lo que mis amigos piensan de mí, más que lo que mis papás piensan de mí, y me interesa ser es como mis amigos y no como mis papás, porque precisamente yo creo que de todo eso se trata precisamente la adolescencia. Y sin embargo, muchos padres están enfocados en que los hijos como que sigan sus pasos. Ahí debe haber un gran Sí, bueno, conflicto, ¿no? ese es un punto muy importante, porque el adolescente necesita separarse de los Sí, padres, claro, no totalmente. tanto físicamente, sino necesita separarse emocionalmente y sentir que está buscando su propia identidad. Claro, Si el adolescente actúa solamente como dentro de la misma línea, pues como que no está en la exploración de su propia identidad. Entonces, es típico, por ejemplo, de la época de los hippies, ¿no? Los sí, hijos de los hippies fueron los siguientes, los yuppies. Y claro, así claro, sucesivamente, ¿no? Es sí, como que hay una rebeldía sí, con los valores que fundamentaban la generación anterior. ok. Pero es importante no tomarlo como una rebeldía contra nosotros. Ellos lo que están haciendo es descubrirse a sí mismos. Estás Y luego hay un tocando momento en el que realmente vuelven. Luego eso que, realmente vuelven. Eso que acabas de decir es importantísimo también para nosotros los papás, pero yo ya no tengo hijos adolescentes, pero sí tengo nietos adolescentes. Y uno lo que ve es que si uno aprovecha todo eso y no los ve como que me están atacando a mí como padre o a mí como abuela porque nos Como ven personas. ya Sí. o como ser humano, sino que ellos lo que están es actuando, buscando encontrarse a ellos mismos y como lo decías ahorita, encontrar sus propios valores, sus propios gustos, sus propios caminos. Si no los dejamos, pero que la función de nosotros como padres es guiarlos en ese camino. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo A ver, guiarles? es una función complicada porque es, por un lado, permitir y dejarles explorar y florecer, digamos, su propia identidad, Sí, pero también por lo que estaba diciendo antes, también porque todavía no tienen control de los impulsos, también por este principio de gratificación inmediata, pues ellos necesitan todavía un faro, ¿no? Necesitan todavía nuestra orientación y nuestros límites, o sea, nosotros podemos marcar hasta qué punto. Es un momento importante en la relación entre padres e hijos, es un cambio importante, porque, bueno, de por sí con los niños también hoy en día tratamos de hablar, tratamos de negociar ciertas cosas, pero el niño pequeño todavía, pues, es diferente la crianza, pero cuando ya el hay niño mayor va cada control. vez aumentando más, creciendo más, empezando a elegir y tenemos que respetar algunas de esas decisiones, pues tenemos que llegar a un diálogo donde escuchamos pero no somos amigos. Es decir, escuchamos, compartimos, pero seguimos siendo los padres y hay ciertos puntos que seguimos marcando, pues, el límite. Mira qué importante lo que acabas de decir, y lo decíamos también la vez que hicimos el programa sobre los niños contigo, que fue el segundo programa de toda esta serie de programas. Recuerdo que decías, uno puede ser amigo de los hijos. Claro que es la idea, tener una relación cercana, de compañerismo, de compartir, de muchas cosas, pero no podemos perder el foco de lo que realmente somos, que es padre, el padre que Claro. guía, el padre que orienta. Sobre todo porque cuando aparecen esas conductas que tú llamabas antes como que se salen de lo normal, o Sí, conductas pues que son de riesgo, ¿no? Aquí puede sí, aparecer pues el alcohol, las drogas, bueno, tantas cosas que pueden trastornos de alimentación. Los padres tenemos que tener, estar alerta, tener los ojos abiertos y saber intervenir los lo más a radares tiempo puestos. posible, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Saber intervenir y decir, no, necesitas ayuda y yo soy el adulto responsable de buscar esa ayuda de darte la mano. Entonces, por eso te digo, tenemos que tener una comunicación abierta, una comunicación sincera, respetarles sus opiniones y escucharles, pero seguir en nuestro rol de padres, no recrear nuestra propia adolescencia a través de la adolescencia de nuestros hijos, ¿Y que también pasa a veces. cómo mejorar esa comunicación? ¿Cuáles serían las recomendaciones para tener en este punto una comunicación asertiva con los hijos, donde esta conversación acerque, esa comunicación acerque y no aísle? ¿Cómo hacerlo?
A ver, primero hay que saber entender y respetar los tiempos. El adolescente necesita tiempos de quiero estar aquí, quiero cerrar la puerta de la habitación, quiero estar yo solo y tenemos que respetarlo. A veces nos puede costar Sí, porque sentimos como que ese lugar que teníamos privilegiado y de siempre querer estar los niños con nosotros, de repente nos ponen como dar un paso atrás. Debemos respetar esos momentos, ok. atentos a lo que está pasando, pero respetar esos momentos y aprovechar esos otros momentos, muchos momentos de apertura de ellos, de necesitarnos, porque realmente el adolescente hace 2 días era un niño pequeño, que lo que Es, más quería era estar en nuestros brazos y encima nuestro. así Y es todavía de totalmente. alguna manera cambia la forma, pero todavía es lo que necesitan también. Pero Entonces respetamos ese espacio, pero cuando está abierto, poder conversar con ellos. Muy importante contarles nuestras propias vivencias, porque ok. nosotros esperamos que ellos nos cuenten y nos hablen y nos digan, pero nosotros a veces permanecemos como un libro cerrado, ¿no? A través de la comunicación de mis propias vivencias, cuando yo hablo con ellos también van sintiendo que es un lugar seguro para poderse expresar. ¿Y cómo hacer para no sentir como padres cuando tenemos que tener esa, digamos que de alguna manera doblegarnos en momentos en que sabemos que ellos no lo están haciendo por maldad, que lo están haciendo porque forma parte del proceso, obviamente, a no ser que sea mala crianza y que haya falta de respeto que no se puede tampoco Claro, permitir, claro. obviamente, pero cuando es dentro del respeto y hay que como padres tenemos que ceder un poco porque tenemos que entender que no lo hacen por rebeldía, sino que están encontrando su propio camino, cómo manejarlo y no sentirnos que estamos perdiendo la autoridad como padres y sentir que los hijos están pudiendo con nosotros, están doblegándonos a nosotros y que están tomando como la delantera. ¿Cómo hacer para que no para dejar atrás ese sentimiento? A ver, yo creo que en la crianza, como en muchos otros aspectos de la vida, tenemos que tratar de controlar esa necesidad de tener la razón y Sí. de simplemente querer imponer lo que nosotros pensamos. Ah, por Creo ahí que eso es. es un trabajo personal. Claro. Creo que saberlo, escucharlo, leerlo es válido, pero también es un trabajo personal. Cuando yo respeto a las personas en mi trabajo, respeto a mi pareja, respeto las opiniones políticas o lo que sea de las demás personas, tengo mayor capacidad para entender también que mi hijo es otro ser humano y que a Claro. veces opina diferente en algunos aspectos y me lo Sí. puede decir respetuosamente o que a veces necesita distancia. También en ese punto es un trabajo personal el saber que mi vida no se acaba ahí, ni mi función de padre o de madre se acaba ahí, ni muchísimo menos. Y entre más riqueza tenga yo en mi vida intelectual, emocional, de actividades, de hobbies, de lo que sea, también, bueno, también es un momento en que recupero algunos espacios, ¿no? No solamente es, ya mi hijo no me necesita como antes. Primero que todo, me necesita mucho, pero me necesita la disponibilidad ya no es tanto de tiempo, ¿no? Sino es como de mucha calidad. Y también tengo yo tiempo para desarrollar otras actividades y otras cosas como persona. Ir empezando a saber cuándo cambiar ese compartir con los hijos, de estar todo el tiempo orientando, dirigiendo, sino ya un momento en que ya hay que empezar es a compartir, a acompañarlos, Acompañarse. pero a respetar también sus propios gustos y dejarlos, y de pronto ser uno como el partner de algunas cosas en las que ellos también quieren que uno esté con ellos. María Cecilia, en esta época, pasándonos ya a estos tiempos de hoy, yo creo que ya nos queda claro en términos generales cosas importantes como la comunicación asertiva, que es fundamental, como lo decía nuestra psicóloga y terapeuta María Cecilia Machicado, quien muchísimas gracias porque te encuentras a esta hora, me dices que estás en Madrid, España, y para ti son casi las 11 de la noche, ya es ahora después de toda una jornada durante todo el día. ¿Cómo hacer? Porque son muchas las inquietudes en esta época. Una, antes teníamos temores por todo el tiempo y el riesgo que corren nuestros hijos cuando el exceso de Internet entra en sus vidas. Los games y ahora no es solamente los juegos, sino también el estudio y muchas veces no sabemos si realmente están estudiando o no. Hay mayor riesgo de adicción porque hay por obligación, si antes que no tenían que permanecer en el computador
había ya el DSM, y tú lo debes saber, el DSM, que es el Manual de Desórdenes Mentales de la APA, de la Asociación de Psicología Americana, decía que desde hace unos 2 o 3 años en el DSM-5 ya aparecen los juegos online como una psicopatología en los adolescentes. Imagínate en esta época, y es lo que yo quiero que como padres veamos, en esta época es mucho más delicado porque ellos tienen posibilidad de estar, además tienen que permanecer mucho más tiempo. ¿Cómo manejar esta parte? Y después de esto vamos a hablar sobre algo que es fundamental, es en la adolescencia donde ellos van a definir, y tú me lo decías, y me decías, no me vayas a dejar olvidar esto, qué es lo que van a estudiar, qué es lo que les gusta, qué es para lo que tienen fortalezas, cuáles son sus debilidades. Empecemos, todo esto que lo vamos a hablar ahora, empecemos por la parte más importante y es la del Internet. ¿Cómo manejar el tema del Internet con los adolescentes? A ver, los niños, hasta cierta edad, yo creo que hasta la preadolescencia, si tú les propones alguna actividad compartida contigo, no es, no, mira, en vez de eso vete a hacer este rompecabezas, porque van a preferir el videojuego. Claro. Pero si tú le dices, vamos los dos a cocinar unas galletas, vamos los dos a dar un paseo, a dar una vuelta por no sé dónde, en general, los niños van a soltar la máquina y van a preferir un tiempo de calidad con el adulto. En la adolescencia esto empieza a cambiar, es cierto, porque además hoy en día pues los juegos también son sociales a través de los videojuegos, es decir, ellos se conectan con sus cascos y ellos están hablando entre los otros, es que estoy jugando con mis amigos, cada uno está en su casa, pero todos están hablando y todos están compartiendo. Esto es difícil de entender, sinceramente, para nuestra generación, ¿no? Porque para mí, yo digo, bueno, eso no es socializar, pero realmente para ellos lo es, y en este momento, pues con mayor razón. Y gracias a Dios existe ese mecanismo de comunicación, de conexión. Sobre todo a ciertas edades. Lo mismo los grupos, los chats, así como todos los adultos hemos hecho llamadas de Zoom con gente de otras partes, en fin, pues para ellos también es importante. Claro. Entonces, la idea no es prohibirlas, pero sí podemos limitar un poco el tiempo, o sea, nosotros poner el límite de tiempo que el adolescente o el niño pasa en esto. ¿Qué pasa? Que muchos de ellos... Ahí es importante. Cuando me dices que poner un límite, poner un límite que es importante, más o menos cuánto tiempo, que no es estudiando, sino ya en interacciones y en reuniones. Claro, es que depende, porque si el niño está estudiando por internet, está estudiando como 8 horas. ¿Sabes qué es lo difícil, Charito? Que el adolescente ya tiene su propio teléfono o su propio ordenador a ciertas edades, a lo mejor no cuando empieza, pero ciertas, y es difícil limitarlo, pero aún así, pues que el teléfono salga de la habitación a la hora de dormir, por ejemplo, que del sueño del adolescente también quiero hablar. Y durante la tarde, pues no sé, puede estar 2 horas jugando o hablando o lo que sea después de haber estudiado tal, y después cambiamos de actividad, hacemos otra cosa en conjunto, ¿no? También los adolescentes, te lo comentaba yo, los adolescentes ahora en el confinamiento, es verdad que no han podido estar con sus amigos, todo lo que les representa a nivel de identidad el estar con sus amigos, pero también han tenido la oportunidad de estar más tiempo con los padres y de compartir más con los padres. Entonces, estos espacios en familia, así sea jugar un videojuego. O sea, yo he tenido que durante el confinamiento, pues entonces bailábamos enfrente del televisor, un juego de máquina esta, pero por lo menos todos, ¿no? Ya es una actividad en familia, así sea a través del videojuego, física, bailando. Hay muchos recursos, no solamente es dejarle en la habitación encerrado horas y horas con los aparatos electrónicos, ¿no? Esta parte, así abuelo de pájaro, la parte del internet, o sea, yo creo que si sacamos un resumen de esta parte, es ponerles normas, las normas los hacen libres a ellos. Cuando tú como padre pones normas, ellos se sienten más libres porque tienen que solamente acomodarse a eso. De resto quedan como pajaritos sueltos y es muy complicada la vida, es más complicada la vida para ellos. Me decías que no te dejara sin hablar del sueño, la parte del sueño. El sueño del adolescente es fundamental. El adolescente necesita dormir más que el niño y que el adulto. O sea que no es que sean los perezosos. Antes de levantarse tarde, el adolescente no son perezosos. El cerebro del adolescente necesita dormir. Además, durante el sueño también se fijan los aprendizajes y es muy importante para la memoria. El adolescente tiene que estudiar un montón, ya no es tanto las tareas, sino tiene que estudiar y almacenar un montón de información. Entonces, no es que sean perezosos, ellos realmente lo necesitan, ¿no? Obviamente,
tienen que colaborar en la casa y tienen que hacer ciertas rutinas. Entonces, si se despiertan, no sé, el fin de semana a las 12, pues a las 12, pero después tienen que cumplir con sus actividades. Ok. ¿Mm? Pero no son perezosos, lo necesitan realmente. Como los bebés recién nacidos que necesitan dormir Dormir. tanto, pues sí, los Claro, porque ellos adolescentes están también. desarrollando una etapa importantísima en la vida de ellos y acabas de decir algo fundamental. Es el momento en que fijan toda esa información aprendida durante el día, la fijan en los tiempos de sueño. Entonces los muchachos que puedan llegar a ver este programa van a quedar felices. Ya no les van a decir nada, que puedan dormir. O sea, más o menos cuántas horas duerme aproximadamente un adolescente. A ver, la realidad es que no duermen tanto. Primero que todo porque se acuestan más tarde, ya Ajá, son más grandes, se quieren acostar más sí, tarde y el colegio, las actividades escolares, pues los sí, hacen dormir entre semana menos tiempo. sí. Pero el fin de semana, pues Perdidos, depende de la perdidos en la familia. Pero cama. para mí, en mi casa, la norma es que si quieren dormir hasta el mediodía, duermen hasta el mediodía, pero luego tienen que colaborar con las actividades de la casa. Y si se va a Sí. hacer alguna actividad, no sé, se va a salir al campo o lo que sea, pues ese día se les avisa desde la noche anterior. Pero sí es importante que tengan un sueño reparador. María Cecilia, viniéndonos a hoy, a la época de hoy, a veces como la adolescencia tiene un rango que es amplio, que es más o menos 9, 10 años, bueno, preadolescencia de 9 a 11 más o menos, preadolescencia Sí, más a o 12 o menos, a 13 y también. adolescencia Sí. 12, 13 años hasta los 19, pero que Ujú. pareciera, como lo decías al principio, que, bueno, de hecho hay muchos países donde la mayoría de edad es solamente de hasta los 21 años, que es donde se supone que el neurodesarrollo se da en su totalidad. Sin embargo, me decías que inclusive todavía se piensa que se alarga hasta Los incluso los 25 25 años. años. Como son diferentes rangos de edad en lo que estamos Ujú. viviendo con la pandemia y que es inevitable tocar el tema, cómo manejar este tema con ellos, con los más pequeños, yo diría con los preadolescentes, porque el adolescente, y lo digo por mi nieto, que ya tiene más de 17 años y el otro ya mucho más, son muchachos que ya de alguna manera ellos le cuentan a uno la información, pero cuando están en la preadolescencia, contarles, no contarles, aunque ellos se enteran, cómo manejar toda esta información, tantas pérdidas, tantos duelos de gente conocida, de todo lo que se está viviendo. Charito, hoy en día es imposible no contar. Es No imposible no solamente no contar. tiene sentido, sino que es imposible. Estamos Sí, bombardeados de información por todos los medios y canales posibles. sí. Estamos hablando nosotros entre adultos y los niños siempre están escuchando y los adolescentes también, Ajá, ¿no? sí. Creemos que no, pero estamos transmitiendo miedos, estamos transmitiendo ansiedades, estamos transmitiendo tristeza y es inevitable. O sea, no nos tenemos que sentir culpables por eso ni pretender tapar el sol porque es imposible. Ahora, también podemos transmitir esperanza, también podemos transmitir fortaleza, también podemos transmitir resiliencia, cercanía, conexión emocional, también. No es esforzarnos por no transmitir los sentimientos negativos. Es Ok. imposible, bueno, negativos por llamarlos de una manera, Ujú. porque son sentimientos, Son pero sentimientos. también se puede transmitir lo demás. ¿De qué forma? ¿Cuál es la manera, por ejemplo, cuando ven ellos que se mueren personas cercanas y lo ven en las noticias y lo ven en el Facebook, que se murió el papá de fulano o la mamá de sutano, o que se mueren personas cercanas? ¿Cómo manejar esa parte del duelo con ellos, eso que ellos van sintiendo y ese temor? Porque entiendo, y tú me vas a decir si estoy equivocada, me corriges, por favor, que de alguna manera la juventud en este momento, los adolescentes tienen miedo de perder a sus padres, tienen miedo de perder su propia vida y tienen miedo de que esto no cambie porque no saben qué futuro van a tener. ¿Cómo manejar esa resiliencia de la que tú hablabas para que ellos puedan salir victoriosos de todo esto y fortalecidos a lo que viene, a una vida mejor? ¿Cómo lograrlo? Primero, hablándolo, Sí, expresándolo, ok, viviendo esa resiliencia en nosotros mismos, sí, hablando de todos los sentimientos que nos genera sin ponerle etiquetas y sin vetar sentimientos, sí, hablando también de otras situaciones de la vida o de la historia, pues que han traído después otros momentos de oportunidad, e ujú, inclusive descubriendo las oportunidades que ha habido en nuestra propia familia o nuestro entorno, a pesar de toda la adversidad que se ha vivido en estos meses, porque, bueno,
Hay familias que lo han pasado peor que otras, pero todos hemos vivido sentimientos muy fuertes en este tiempo y también oportunidades de compartir, oportunidades de ver como cambio, ¿no? En el mundo. Sí. Esto lo hilo con lo que te decía a ti de escoger un camino o una vocación profesional o un futuro, ¿no? A veces este momento da como más incertidumbre. Si de por sí para ellos ya hemos visto que neurológicamente es difícil tomar decisiones, en este momento que a veces el mundo se ve como que ha cambiado tanto, como que los valores que nos sustentaban, algunos se han trastocado, otros Sí. se han fortalecido, gracias a Dios, Gracias a porque se ha Dios. fortalecido la familia, se ha fortalecido la fe, se ha Así es. fortalecido la amistad, el amor, en fin. Pero bueno, ¿cómo vislumbrar este futuro para ellos cuando todo es tan incierto? Cuando para nosotros mismos no sabemos lo que va a pasar en unas semanas y cómo para ellos también. ¿Mm? Ajá. Creo que ahí es importante rescatar sus talentos, dar tiempo de descubrirlos y fortalecérselos nosotros sin caer en la crítica, sin caer esto es válido y esto no es tan válido, ¿no? Sino simplemente escucharles, fortalecer sus talentos, apoyar sus talentos y finalmente entender que esto es un periodo del tiempo, de la historia que nos tocó vivir, pero la historia sigue evolucionando y llegará otro momento y todo lo que estamos aprendiendo ahora será para construir en ese otro momento histórico que nos va a tocar vivir, esperemos que muy pronto. Dios permita que así sea, Dios permita que así sea. Y la verdad, pues desafortunadamente el tiempo se pasa volando. Mi querida María Cecilia, danos 5 recomendaciones para los padres que te escuchan a esta hora. ¿Cuáles serían esas 5 recomendaciones en el manejo de los adolescentes en la cotidianidad y en tiempos como el de hoy en día? Bueno, lo primero, no te lo tomes personal. Ok. No te lo tomes personal, es una etapa, no le tengas miedo, no te lo tomes como algo personal. Lo que tú decías al principio es cierto. Muchos padres nos dicen como, es que qué miedo a la adolescencia. No. Lo segundo, sigue siendo padre y te necesita tu hijo para seguirlo acompañando. Expresa, eso lo digo con todos los grupos etarios, da lo mismo, favorece la expresión y la conexión emocional, en esta etapa como en las anteriores, y además ahora ellos también, sus ideas, sus argumentos son mucho más interesantes, ¿no? Sí, Entonces, totalmente, aprovechemos. totalmente. De Uh -huh. manera que, pues, yo pienso que creo que te faltan una o dos. Sí, me faltan dos. Te faltan dos. Sí. Cultívate como persona, no solamente como padre. Ok. Cultívate como persona y valídate como persona porque todo esto te va a dar herramientas para afrontar la situación. Y disfruta, finalmente disfruta de esta etapa, que es como terminar de desplegar las alas de ellos para poderlos después ver volar, ¿no? Hemos estado construyendo esas alas, fortaleciendo esas alas, pues ahora dejemos que las vayan abriendo, disfrutando para verlos volar. Dijiste algo muy, muy bello y es que ellos aprenden también de uno, del manejo de las emociones de uno, ellos también aprenden. De las cosas, de la forma en que uno hace muchas cosas, ellos aprenden de ahí. Y ese es de alguna manera fundamental en este proceso en la vida de ellos, porque es un aprendizaje que decíamos el otro día, que las palabras hablan, pero el ejemplo grita. Entonces es importante en este proceso de enseñanza y de guía hacia ellos. María Cecilia, tus hijos bien, tu familia bien, Gracias a Dios. sé que tuvieron COVID y se recuperaron todos Sí. afortunadamente. Bendito sea el Señor, es una luz de esperanza. De manera que, ¿cómo está la situación en este momento en España? ¿Sigue el pico muy alto? ¿Ha bajado? Está bajando, está ¿Está bajando. bajando? Esta segunda ola que hemos vivido fue muy fuerte a finales de septiembre, octubre, y luego poco a poco está bajando, poco a poco Bendito está sea bajando. Dios. Esperamos ahora pues que haya mucha responsabilidad en estas fechas dicembrinas Sí, que tanto nos alegran, pero al mismo tiempo nos confrontan en este año. sí. Pero con responsabilidad y confianza, pues esperemos que todo salga bien para que no haya una tercera ola en enero o en febrero como piensan algunos que puede haber. Dios quiera que no. En Colombia sí estamos en una ola bastante alta, en un pico Mm. bastante alto, sobre todo aquí en la frontera con Venezuela.
En Cúcuta estamos en un pico bastante alto, desafortunadamente. De manera Y tú que, sabes que para mí, mi realidad no solamente la que vivo aquí, yo también vivo la realidad de Cúcuta totalmente en mi corazón, claro, porque es donde están pues toda mi familia. y tienes Así papá y que claro, familia médicos donde siempre hay la preocupación, ¿no? De manera que un abrazo grande para ti, María Cecilia, desde Colombia. Gracias por todos esos maravillosos consejos que nos dan. A ustedes decirles que mañana, si Dios quiere, tendré el especial sobre el COVID para la ciudad de Cúcuta. Y obviamente que también le sirve a muchas personas, pero es hecha la parte investigativa, digamos que básicamente para la ciudad de Cúcuta, para la zona de frontera, donde estamos atravesando tal vez la etapa más difícil. Estamos con la capacidad hospitalaria al 100% en, en todas las clínicas y hospitales, de manera que rogamos a Dios que podamos, que nos preparemos para esta Navidad y que podamos pasar una Navidad tranquilos, pero tenemos que cuidarnos, depende de nosotros. Es Navidad, hoy es 3 de diciembre, cuidémonos. El mejor regalo que podemos hacer para las personas que amamos es precisamente cuidarnos para no correr el riesgo de infectarlos. Y lo mismo cada uno de nosotros. Si yo estoy bien, como decía el otro día, tú estás bien. Y si tú estás bien, yo también estoy bien. De manera que la invitación es a que nos cuidemos. Y si Dios quiere, mañana viernes 4 de noviembre, de diciembre, perdón, estaré con este especial nuevamente y, en fin, de manera que Dios los bendiga a todos. A ti, María Cecilia, muchísimas muchas gracias. gracias, Charito. Un saludo, el que quieras, los micrófonos son tuyos para que te despidas. Un saludo para toda la gente allá en Colombia, con todo mi corazón y con mucha fuerza que vamos a seguir saliendo adelante poco a poco. Psicóloga, psicoterapeuta, especializada en niños, en adolescentes, en crianza y también en neurodesarrollo. Está en este momento residiendo desde hace 18 años en Madrid, España. Un abrazo para ti, María Cecilia. Un beso, Dios te Charito. bendiga y muchas gracias.